parte sí, porque Ya, esa parte, la otra parte sí no todo te he entendido. En caso que se me esté pasando algo. Ya, gracias. ¿cómo determinas el EVA? El EVA se determina Ok. mediante la siguiente fórmula. Fórmula cuya se expresa aquí. Esta es la fórmula. Utilidad neta más intereses más otros gastos. En este caso podemos ver, entonces, vamos a resolver primero el primer paréntesis, que sería la utilidad neta. Antes Bien, sería ya más intereses, entonces sería 3.805. No, perdón. claro, ahora esto ya no va a restar, sino va a sumar, ¿no? Entonces lo coloco en signo positivo. Ahora, Correcto. más otros Otros gastos, gastos, que sería no hay este, nada. impuesto a la renta, ¿no? Es otro gasto. Ah, también. Ya está como Gas- que como otros gastos. Gasto por impuestos, ¿no? Entonces ahí ya Ya. tendría eso, el primer paréntesis que tiene, que sería como el EBIT. Así, ponle bit igual el primer. Ya. Ah, ok, ok. Ahí Ya. está. Eso es Ujú. 5.000. Ahora tenemos que hallar el otro lado, los activos. Activos es A ver, ese dato te da, completo. sí, te dan, porque aquí no hay nada, lo único que es un dato puesto. Ya. Ahora, supongamos que aquí es 500.000, ¿no? Y el patrimonio es 280.000. Y el WAC es 18%. Entonces, la fórmula que te dice, que multipliques los activos por el costo de capital, que sería el WACC. 90.000, ¿verdad? Este sería el segundo paréntesis, que sería, esto es, ¿sabes cómo se llama? Es como el ROA, rentabilidad del activo. O sea, eh, Eh, ujú. estas, Ese, estas, este 9.000, ¿cómo lo he sacado? Perdón, lo he sacado 18% con cuál, con el, puedes poner la fórmula acá, con cómo he sacado ese 18.000. 5.000 por 18.000. sí, Ya, ya, ok, ok. Ok, ya está. 5.000 por 18%. Ya, ya está. Ujú. ya. Ya. Y luego de eso, ya, ahora lo que tienes que hacer es, activo por costo de capital, ahora te ROA. Ahora, lo primero, ahora lo que tienes que hacer es, lo del primer paréntesis, restarlo con el segundo paréntesis, ¿no? Y eso sería el Correcto. EVA. Sí. Y se le va. Ah, nada más eso, ¿no? Ay, es que me había quedado dormida. Estaba bien cansada ese día. Ay, estoy cansada y enojada. Ya, ¿Te da? ya, ya. Si te da positivo, esto quiere decir que la empresa Sí. sí, a ver, porque yo sé que tu profesor no te va a pedir cálculo nada más, te va a pedir Seguro. interpretación, te va a pedir interpreta Sí. esto. En el examen está, ¿no? Interpretar también, bien vivo, ¿no? Porque que me enseñó, quiere que pueda interpretar. Ya. A ver qué dice. Te dice calcula y explica, ¿no? Claro, te dice A explica. ver. Ujú. Y ya. Y además te dice calcula el WAC. No, no te da el WAC. Ah, ese en ese que vamos a hacer. Esa la hacemos en contrato. Entonces todo financiado. Ah, sí. Ya. Entonces, Ya. primero vamos a ver qué es el EVA. El EVA indica que la empresa está generando, claro, genera valor, pues su mismo nombre lo dice. Es valor añadido. Así se llama, valor añadido. O sea, Ujú. que da mayor rendimiento a los accionistas de lo que le cuesta el capital, mientras que un negativo indica que el rendimiento es menor. O sea, esta es la palabra, ¿no? Que está rindiendo más que lo que le cuesta el accionista. O sea, el accionista está recibiendo más dinero de lo que debería. O sea, la empresa sí tiene un EVA, un valor agregado añadido. ¿Ya? Eso es. Ahora, yendo al plano de tu caso práctico, ¿no? Que dice lo siguiente. Ujú. Dice esto acá.
Ya, mira, aquí te dice, activo pasivo. Y entonces, ¿no? Pregunta 4. A continuación, se alcanzan los estados de situación financiera resultados durante el 2020. Se pide determinar el valor agregado. Si es que tuviese, ¿no? Si es que no, no tiene. Si es que es negativo, no tiene. El patrimonio de la empresa, por lo tanto, no es rentable. El patrimonio de la empresa tiene dos tipos de accionistas. A, B. La tasa del cobro accionista es 25 y la del B es 20%. Entonces, ponen, ¿no? Accionista A, accionista B. Ese es del examen, ¿no? Sí. Ellos, Ya. ellos, ellos tienen un costo de oportunidad, que es el COC. El del COC del accionista A es 25% y del COC y del B es 20%. Ujú, Ambos suman 45%. ujú. Pero nosotros queremos saber el COC global, porque no vamos a estar analizando uno por uno. Queremos el COC global de ambos. Tú dirás, sumo los Sí. dos entre dos. No, no sé si es esto. ¿Cómo era esto? ¿Sabes cómo era esto? Era así. Ahorita vengo ya, un minuto. Ahorita vengo, voy a ir al baño.
Mm. Ujú. Espérame. Ujú. Ujú. Ya se hace algo así. Algo así se hace. En este caso es accionista A, accionista B, accionista B. Y no hay monto acá, no hay monto, ¿no? O sí, sí hay monto. Ya, pero espera. Eh, son dos accionistas, uno A y otro B. La tasa de accionista para uno es 25, el otro es 20. La quinta parte de los pasivos es no corriente y tiene un costo promedio de 35%, mientras que el pasivo corriente es la diferencia, tiene un costo promedio de un TA de 28%. Deberá calcular el WACC Ah, ¿qué es eso? de los pasivos no corrientes y tiene un costo promedio de TA de 34%, ¿no? Entonces, diferencia. Entre el Sí, pasivo corriente y la no, diferencia. Calcular el estado de situación financiera, estado de resultado. Ya, entonces tranquilo. Es estado de situación financiera. Yo lo voy a poner así, ESF. Pues aquí te da datos. Te da activo, te da pasivo, te da patrimonio. ¿Ya? En activo es 667.000, es 406.200, que es 270.800. Son tres datos que te da activo, pasivo y patrimonio. Y luego te da el R de resultados. Sería ventas, costo de, esto menos el costo de ventas, te da ujú, la utilidad bruta. Luego te correcto. da los gastos operativos, que sería la suma de los de administración más los de ventas. Luego Ujú, sería la utilidad operativa. Luego los gastos financieros ujú. y ahí sería la Ya, utilidad, antes del impuesto, ¿no? claro, antes de impuestos. Ujú. Luego el impuesto a la Y renta, la renta y la utilidad neta. claro, o resultado neto también, como Ajá. lo dice ahí. Entonces, los de ventas serían 1.225.000, el costo de venta sería 980.650, la diferencia sería el utilidad bruta. Los costos operativos ascienden a 79.000, sería la utilidad operativa. Los costos financieros ascienden a 55.000, eso sería la utilidad antes de impuestos. Impuesto a la renta te dice que la tasa es del 36% y la utilidad neta es eso. Ahora, ¿qué? De acuerdo, ¿no? Ahí lo necesario era saber cuál era el EBIT. Esto de acá, porque era necesario, ¿no? Para calcular el EVA. Entonces ya ahí tienes un datito. Tendrías el primer paréntesis, que sería, que lo mismo sería que hagamos, recuerda que Que era llenemos actividad la net, neta, intereses, gastos. O sea, teniendo todo eso se le digo, o sea, toda la primera parte se le digo, o sea, de frente lo que pongo, nomás pues le pongo la actividad operativa. claro, Ujú, ay, que sería lo mismo, ¿no? Ahí está. ajá, Sí está. Ya. Ahora, luego, ya luego te dice, ahora, el otro dato importante que tenías que hallar era el activo, ¿no? Y aquí te da, ujú, aquí es el activo, ¿verdad? sí, Ya tienes el activo.
sea, ya tienes todo. ¿Lo que te faltaría? El costo de capital, ¿no? Claro, porque ya tienes el primer paréntesis. Ya tienes el activo. Lo único que te falta es el costo de capital, ¿verdad? Ah, ya. Sí, pues tienes razón. El Claro, costo de capital falta. ya. Ahora, el costo de capital es igual al WACC. Y tú sabes que el costo de capital tiene su fórmula. El WACC tiene fórmula, ¿no? ¿Sabes cuál es la fórmula del WACC o no? Ah, no me acuerdo ahorita. Ya, esta es la fórmula del WACC. Creo que me has dicho hace rato, ¿no? Me dijiste. Esta es la fórmula del WACC. WACC es esto, porque ahí te dice calculame el WACC, ¿no? Ajá. Esta es la fórmula. Lo voy a pegar acá. Y tú dirás, qué es eso? Que nunca he visto eso. Acá te explico, donde todo eso significa esto. Ok. D es deuda o pasivo. Aquí está el Ujú. pasivo. Primer dato encontrado. E es equity o capital. Aquí está patrimonio. Capital o patrimonio es lo mismo. QD es igual a D1 por tasa de interés más D2 por tasa de interés más DN y así sucesivamente. Así sucesivamente es eso. Claro, y después dividido creo que era entre... Ya. Ah, ya, Ujú. eso más eso dividido en total. Ya está, ya me acuerdo. Ahora, el QE es la tasa, esa no, tasa de libre de riesgo más el beta apalancado, prima de sector más riesgo país. Y la T es impuesto a la renta, que sería 38%, 36%. Entonces ya tienes DE, QD no lo tienes, que es el costo de la deuda. QD es costo de la deuda del pasivo. O sea, un préstamo bancario, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Ujú. Y L es Sí. equity o capital, que sería el costo de capital, o sea, el costo de los accionistas. O sea, si yo soy inversionista, o sea, si yo pongo un negocio, voy a poner dinero de mi parte, ¿no? Y eso tiene una tasa de interés para mí, porque yo no voy a poner dinero, porque siempre voy a querer ganar algo, ¿no? Ujú. Entonces yo tengo una tasa de rendimiento. O sea, por el dinero que voy a poner, voy a esperar ganar algo, ¿verdad? Ujú. Ya, ahora, lo mismo sucede con el banco. El banco también te va a dar dinero, pero a cambio de ello espera algo de dinero mediante una tasa de interés, ¿verdad? Ujú. Ya, Sí. ese es el QD. El QD es para el banco porque es financiamiento de terceros y el QE es el que es el dueño de la empresa. En el caso del dueño, lo que exige. Listo. Entonces, el QD aquí va a ser el patrimonio de empresa de sociedades accionistas. De ahí ven. La tasa, entonces, si hablamos de accionistas, ¿qué es? ¿QD o QE? QE, ¿verdad? Fue. Fue. Ujú. Claro, QE, porque es el accionista. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿cuánto le corresponde a cada uno? 20 Son para el A, y 5 25 para para el el B. 25 para el A y 20 para el B. Claro. Ahora, el accionista, acá vamos a hacer algo interesante, ¿no? Ujú. Vamos a suponer que, porque no sabemos cuánto ha dado cada uno, o sí. Ah, sí, el costo de los accionistas es 25 y el otro es 20. Ahí te vamos a suponer que es así, ¿ya? Que no, generalmente no es así. Acá está esa ganancia, ¿no? Tasa. A quiere 25, ¿verdad? Y B quiere Sí. 20, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces, si A quiere 25,
Eso quiere decir que, supongamos que es así, 25, 20, me da 45, ¿verdad? Sí, Entonces, eso quiere decir que esto entre esto, mira, esto entre esto quiere decir que A tienes más dinero invertido, por algo exige más, ¿no? correcto. Entonces, le corresponde un 55%, 55,5% del patrimonio, Ah, y al otro le corresponde el 44,4% del patrimonio. Y en total, ujú, ambos suman lo que sería el patrimonio, 278.000. Ahora, ajá, yo lo que voy a hacer es una ponderación, o sea, voy a hacer un costo de capital, pero una ponderación, o sea, un aproximado de, no voy a trabajar con 25 ni con 20, sino de ambos los voy a juntar respecto a lo que han puesto. Me sale un 22,78. ¿Cómo he hecho esto? He dividido, he agarrado lo que ha puesto el accionista por su tasa, su rendimiento, más lo que ha puesto el B por lo este. Y aquí no hay nada, porque no hay datos. Sí. Si hubiese más accionistas, obviamente sería el accionista C por la tasa que quiere, y ahora y todo eso dividido entre el total del patrimonio, ¿perdón? Y me va a dar ujú, el 22,78% que sería el QE. Eso es lo que quería hallar. Entonces ya tengo datos, ¿no? Tengo D, tengo E, tengo QE, sería esto. Tengo E, que sería deuda, ¿no? No, que sería patrimonio. Tengo D, que sería el pasivo. Ahora faltaría QD, que es el del, supongo que te va a dar más allá, que es el que te da el banco, ¿no? ujú, Y entonces acá te dice, ¿no? La quinta parte de los gastos es de no corriente y tiene un costo de promedio de 34%, es el TEA. ¿Quiénes te dan un TEA? Los bancos, ¿no? Entonces ese sería, mientras que el pasivo corriente es la diferencia y tiene un costo promedio de un TEA de 28%. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Como te dan dos TEAs, igual acá te habían dado dos CO, entonces te está diciendo pondérame, ¿no? Haz lo mismo, pondera, pondera nomás, o sea, haz una ponderación, ¿no? En este caso has ponderado el QE, ahora vas a ponderar el QD, ¿verdad? ujú, Entonces es eso. En este caso sería TA corriente, TA no corriente. Es que el banco te está dando dinero para pagarlo durante un año, porque acá tiene no corriente, y también te da para pagar en un año, pero a otra tasa de interés. Obviamente que mientras más plazo te da el banco para pagar, mayor es la tasa de interés, ¿verdad? Mientras más rápido la pagas, menos la tasa de interés. Entonces está cumpliendo acá la regla. claro, Entonces, y ahora, de todo el pasivo, ¿cuánto es corriente y cuánto no es corriente? Acá te dice que la quinta parte no es corriente y la diferencia sí es corriente. Entonces, ¿cómo tú sabes cuál es la quinta parte de eso? Entonces, tú agarras 1 entre 5, sería la quinta parte, que sería el 20%, ¿verdad? ajá, Claro. Entonces, la diferencia sería el 80% y vendría a ser carajo, esto lo voy a poner acá, ¿ya?
Entonces la quinta parte habíamos dicho que era, era corriente. Era corriente. No era corriente. No corriente Ujú. y la diferencia era corriente. Entonces lo no corriente es 20% por el pasivo y el 80% sería corriente. O sea, eso por eso. Ambos me tienen que dar el pasivo. Ahí está. Es lo mismo. Entonces ya sé cuánto va cada uno. El TEA corriente tiene un monto de 324.000 y el TEA no corriente tiene un monto de 82.000. Ahora, la tasa de interés si me la da. Ahí te dice que es 34 para no corriente y Y 28. para corriente, ¿no? Ujú. Acá es 28 y acá es 32, si no me equivoco. Sí, ¿no? 34, perdón. Entonces es una ponderación y te da 29.20. Eso sería el QD. El QD. eh, QD, sí. Ese es el QD. Listo, ya está. Ujú. Ahora, te dice que necesitas otro dato, T, el impuesto de la renta, que si te da acá, te dice que es 36%, ¿verdad? 6%. Ajá. 6% Claro. Ahora, del gasto. ahora empiezas a resolver el WAP, o sea, esta fórmula, porque ya tienes todos los datos. Entonces acá te dice D, primero resuelves estos que están así más o menos en división. Ya. Entonces lo único que haces primero, ¿no? Uno, divides lo que está acá, D entre D más C. Mm. Ya está. Luego dice que lo multipliques por QD. Entonces 2, ¿no? Multiplico esto por el QD. 3. Luego multiplico eso por uno menos el impuesto de la renta, que sería 0.36%. Ujú. Listo, hasta ahí me quedo, porque acá hay un signo más. Y ya, entonces, ¿qué Ya. quiere decir? Entonces, primero voy a resolver lo que está al otro lado. Entonces, Ese es mi otro. Ok. al otro lado tengo, primero me Y dice que E entre D más C. D más C. Listo. 2. Ahora me dice que multiplique eso por Q. Eso multiplico. No hay tercer paso porque no pide nada más. Y luego me dice entonces, sumo, ¿no? 3 más 2. Esto más esto. Y ese es el WAPES. Ese es en términos numéricos. Si lo quieres en términos porcentuales o relativos, sería así. Que siempre se expresa en porcentaje, ¿no? 20% es el coste de capital. Listo. ujú. Pero ahí no acaba esto, porque a ti no te, claro que debes calcular el WACC, pero no te voy a pagar por eso, ¿no? O sea, no te está pidiendo eso. Te está pidiendo calculame el EVA. Entonces, ya teniendo esos datos que tienes acá, eh, el EBIT, el activo y el costo de Ujú. capital, ya tienes todo, ¿no? Entonces, agarras EVA igual a mi EBIT que tenía acá, restado por, o diferenciado por el activo por el coste de capital, que sería 20%. La diferencia me tiene que ser positiva, si es positiva. Entonces, ¿cómo se explica eso? Se explica que el EVA se interpreta como que los accionistas reciben más rentabilidad que la tasa de que la tasa
¿cómo era? Genera mayor rendimiento que de lo que cuesta el capital. Ujú. Que recibe más rendimiento, ¿no? Ah, esa es Ujú. la palabra, ¿ya? Trata que los asesinos reciben más rentabilidad, reciben mayor rendimiento. Se interpreta como que los accionistas reciben mayor rendimiento que lo que cuesta el capital. Que lo que cuesta el capital, ¿no? Que el accionista recibe mayor rendimiento de lo que cuesta el capital, claro. Eh, Se concluye entonces que la empresa tiene rentabilidad. Es todo. Ujú. Largo, sin Está largo. un larguito, ¿No? bien largo para un examen, ¿no? ¿Esto? No, pero es Ujú. que, es que eso es para practicar. ¿Ah? Si lo practicas, o sea, si agarras esta plantilla, si te llega igual, lo único que haces es cambiar datos, ¿no? Y te sale. Ya. Y obviamente siempre va a salir un dato positivo. Entonces, ya no tienes que hacer nada, solo cambiar datos y listo. En el tema del EVA agarro plantilla, pues, ¿no? Y en el tema de el otro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El no, eh, patrimonio capital, no, se llama el no, ¿cómo se llama ese tema? Ahí también puedo agarrarse la plantilla, ¿no? Para agilizar un poco el tema, ¿no? Acá tienes toda la Ujú. plantilla. Acá, menos acá, ¿no? Porque acá no hay para agarrar, sino hay para escribir. Sí, pues, Pero acá tú sabes esas fórmulas ya. sí, eso sí, eso no lo veo, claro, tengo que, eh, eso no está muy complejo, pues, ¿no? Está más rapidito. Solamente hay que saber interpretar nada más. Esto es lo que demora. A Sí, ver, yo pronosticar, a ver, ¿cómo era este examen? Si yo me demoraba en hacer estos exámenes, ¿no? Tú también te vas a demorar. No es una cosa de rápido. Esto acá sí, demora 6 puntos, demora 15, no, demora más, 20 minutos, 30 más, 30 minutos, ¿no? Esto de acá, sí. esto de acá sí demora 5. Este es 5, ¿no? Esto Sí, no hemos hecho. Ah, no, eso sí hemos hecho, ¿no? Acá. sí. Al lado. Esto sí te va a salir rápido, o sea, 10 minutos Sí, aquí. esto ya lo entendí clarísimo. Y ese sí me siento mucho más segura. No creo que la voy a perder. En un punto voy a perder ahí. Aquí No tampoco. creo. Aquí tampoco vas a ver nada. ¿Tú crees? Lo voy a revisar bien y voy a ver si es que en la noche a ver si tenemos tiempo para comunicarnos un ratito, cualquier duda que me ha quedado. Lo voy a revisar muy bien. Voy a ver el video otra vez. Y nada, pues lo voy a revisar y hasta ahí también. Sí, creo que como dices, no me acuerdo que había fórmulas, pero de repente, ¿no? Aquí también tienes parámetros. Acá, Ah, sí, sí, ya los he apuntado ya en mi hoja ya. y tienes, tu plantilla acá. Ah, sobre la Este, interpretación. sí, cambias nomás. Para el año 2000 tanto, cambia. Se interpreta que este número cambias. Nada más. Listo. Cambias el año, número. Dependiendo, ¿no? Si es positivo. Y si es negativo, ahí sí cambia todo. Claro. Te voy a preguntar, ¿te acuerdas que me estabas explicando un poquito sobre los estados, de acá, ese estado financiero, cuando hiciste la interpretación en sentido vertical, estabas hablando de que mira, tiene una caja pequeña, te puedes dar cuenta que tiene más patrimonio, significa que algo se me está haciendo. Esa parte de la interpretación vertical, ¿no? Que está en el problema que has puesto, donde sale los ratios. En los ratios, en la parte final te va a pedir que hagas interpretación vía horizontal. Ahí está eso. Mira, Dice que te quedó, bueno, sí, mira, esta pregunta 6 es para pensar, ¿ya? ya. Es para pensar. Y Yo te voy mientras, a explicar, ajá, y cuando estás dando un examen, no te ajá. conviene estresarte ni tampoco perder el control. Entonces, lo que yo te recomiendo es
siempre se recomienda hacer primero lo más fácil. Yo he visto que tú ya has aprendido